Vamos a leer nuestro versículo clave. Voy a leer para ustedes. Se ponen de pie cuando lo encuentren, así me daré cuenta que ya lo han encontrado. No, voy a leer Evangelio de Juan, capítulo 20, el verso 30 y 31, que ese es nuestro versículo, nuestros versículos claves de este estudio y del que hemos venido realizando desde que empezamos el estudio del Evangelio de Juan. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que nos da. Gracias, Padre, por habernos traído con bien. Pidiéndole, Señor, que sea usted obrando en este día, Señor, que usted esté preparando nuestros corazones para recibir el mensaje que usted tiene preparado para nosotros en este día. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Estuvimos dando principio la semana pasada y el título del estudio es Los Milagros, y vamos a estar viendo la segunda parte de los milagros. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo exactamente un milagro específicamente? ¿Recuerdan? Sí. Ese milagro de la conversión del agua en vino. Y no me vayan a preguntar dónde estaba Caná de Galilea, porque no lo sé y no se sabe dónde están. De hecho, estuve tratando de buscar ese lugar porque se me hizo interesante que fue el primer milagro del Señor Jesucristo, y pues en realidad no se sabe dónde está. Saben que creen que estaba cerca de Nazaret, pero es todo lo que se sabe. Hay algunos lugares donde se cree que es, pero a ciencia cierta no han encontrado un lugar o alguna arqueología que tenga algún escrito que diga que ese era el lugar exacto. No se sabe, entonces, pero por ahí estaba. Lo más importante es que ahí fue el primer milagro del Señor Jesucristo que hizo en ese lugar. Y como vamos a estar estudiando algunos de los milagros, pues aún sabemos que en cada uno de nosotros, sin saberlo, Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas. Desde ese momento de la concepción, desde ahí es el milagro de nuestra existencia, ¿verdad? Aún sin nosotros saberlo, pero sabemos que ese fue un milagro. Y bueno, yo creo que el otro segundo milagro en nuestras vidas, yo creo que fue cuando nacimos. Pero también es milagroso cómo Dios instituyó nuestro nacimiento, nuestra gestación, y bueno, todo. Entre más estudiemos nuestro ser, sabemos que es algo milagroso, ¿verdad? Algo milagroso. Dice entonces, en la segunda parte, dice, está tratando de la salvación, cómo se salva el pecador. En el Evangelio de Juan veremos 7 señales que muestran cómo se salva el pecador y los resultados de cada que hay en su vida. Este primer milagro nos enseña, hablando del primer milagro de la conversión del agua en vino, nos habla de la salvación, que es por medio de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a mirar algunas simbologías en ello. Pero dice, ¿se acuerdan que él solamente, el Señor Jesús, decía, hagan esto? Y lo hacían, y aconteció.
Ok, las señales del Evangelio. De los milagros que Cristo realizó, Juan seleccionó 7 para probar su deidad. Y en el octavo, creo que veamos ahí capítulo 21 de Juan. Y vamos a estar leyendo bastantito en ese día. Entonces, yo voy a leer algunas partes. Si alguien quiere ayudarme con lectura, también puede hacerlo. Evangelio de Juan 21. Voy a leer del 1 al 14. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias, y se manifestó de esa manera. Estaban juntos Pedro, Simón, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón. Pedro, en cuanto oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traer de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. También vemos que ese milagro dice en el capítulo 21 que acabamos de leer, fue solo para los discípulos. Allí no había más personas, solamente los que estaban ahí en la barca pescando. Entonces dice que ese fue solamente para ellos, y constituye un postludio del Evangelio. Estas 7 señales se dan en orden específico. Dice, vea Evangelio de Juan 4:54. En el Evangelio de Juan, en el verso 54, dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y ahorita vamos a ver esta segunda señal. Dice: esta segunda señal hizo Jesús, y establece un cuadro de la salvación. Las primeras 3 señales muestran cómo la salvación viene al pecador. Y ahí quiero que veamos, vamos a mirar primeramente la que miramos la semana pasada, que es capítulo 2, versos del 1 al 11. Que fue la primera señal, y luego vamos a brincar a la segunda señal, que
que mencionamos ahí en el Evangelio de Juan 4, 54. Dice, leo para ustedes: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitadas a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y ahí dice el 11: este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Dice, vamos a leer 7 señales. La primera señal dice que es el agua convertida en vino. Dice, la salvación es por la palabra, Luego vamos a mirar el número 2, dice que Jesús sana a un hijo de un noble. Y ahí vamos a mirar la segunda señal que dice en el 4:54, y vamos a leer del 46 al 54. Al 54. Dice así la palabra de Dios: vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeríais? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, o le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Aquella segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y dice que la salvación es por fe. Vea cómo ese hombre sabe que el Señor Jesucristo regresó ahí, va, se cree que camino de un día, caminando o a caballo o lo que haya ido, pero estaba distante. Fue, lo busca, lo encuentra, le presenta la necesidad. No solamente se la presenta
sino le ruega que vaya con él. Usted se imagina que llega una persona y decir, pues acompáñame aquí nomás, nomás aquí a un día de camino. El Señor Jesucristo le dice, no, pues tu hijo vive, y él la cree, se regresa. Un día de regreso más. Y al siguiente día llega y le dice, bueno, le dan las nuevas de que vive, ciertamente vive, y todavía él pregunta a qué horas le dejó la fiebre, estaba enfermo, y le dicen a las 7. No es el horario nuestro, sino que ellos usaban, seguramente quiso decir que era la hora séptima, que sería como la 1 de la tarde cuando llegó. Entonces, pero lo importante es que él lo relacionó que era el momento en que le había dicho, y creyó. O sea, estaba confirmando lo que el Señor le había dicho, por fe. Entonces la salvación es por fe. Amén. También en la tercera señal, el Señor Jesucristo sana a un paralítico. Y lo encontramos ahí en el Evangelio de Juan, del 5, del 1 al 9. Si alguien quiere leerlo, lo puede hacer. Evangelio de Juan 5, del 1 al 9. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Gracias, hermano. Entonces, la salvación es por gracia, y siempre que leo este pasaje aquí, pues no podemos mirar otra cosa sino que la gracia de Dios, porque pareciera que él va pasando, ve en ese lugar había una multitud de enfermos, porque en ese estanque, aunque yo no he encontrado más información de ello, pero dice, este pasaje de la Escritura dice que un ángel venía y movía el agua, y el que primero entraba quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Era algo grandioso. Si eso estaba realmente pasando ahí, pues los que estaban ahí, este paralítico dice que tenía 38 años de estar enfermo, pero eso no quiere decir que tenía esos 38 años ahí en ese lugar. No se sabe cuánto tiempo haya tenido ahí, pero lo que sí se sabe es que dice que cuando venía ese movimiento, pues él por su incapacidad física que tenía, pues cualquiera le iba a ganar. Cualquiera llegaba y le ganaba, y él estaba con esa esperanza ahí. Cuando el Señor Jesucristo llega, él no lo conocía, no sabía quién era, simplemente pues como cualquier otra persona, y le dice: ¿quieres ser sano? Si él hubiera sabido que era el Señor Jesucristo, sabiendo las señales y todo, simplemente le hubiera dicho: sí quiero, ¿verdad? Pero como no sabía quién era, entonces
pues le empezó a explicar el por qué estaban ahí y cómo actuaba ese lugar. Entonces quizás él pensó, pues él a lo mejor contándole todo esto, pues me va a decir, pues yo te ayudo para que llegues ahí, ¿verdad? Rápido, ¿verdad? Mas sin embargo le dice, levántate, ¿verdad? Y toma tu lecho, ¿verdad? Y entonces fue lo que pasó. Él creyó, seguramente sintió sanidad, ¿verdad? Sintió algo que él podía moverse, cualquiera que haya sido su parálisis, y se levanta y se va ahí sin más ni más. Y lo otro es que cuántos enfermos había allí y nadie se percibió de lo que estaba pasando, ¿verdad? Cualquier otro hubiera dicho, pues eso es algo milagroso, aquí lo hemos tirado todos los días y nomás porque llega alguien y le dice levántate y levanta tu lecho y vete, debe ser alguien importante. Pero no, parece que iba exactamente solamente por esa persona, ¿verdad? Solamente por él y por gracia, porque pues él pues, ni lo conocía ni se lo estaba pidiendo, ¿verdad? Dice, Jesús sana a un paralítico, la salvación es por gracia. Dice, las 4 últimas señales muestran los resultados de la salvación en el creyente. Señal número 4, el Señor Jesucristo alimenta a 5,000 personas. Y lo vemos en el Evangelio de Juan 6 y versos del 1 al 14. 6 del 1 al 14. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había allí hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces miramos que en esta señal dice que la salvación trae satisfacción. En esa situación, en esa necesidad que tenían todos, pues era que tenían hambre, estaban hambrientos, quedaron satisfechos. Señal número 5,
el Señor Jesucristo calma la tempestad, calma la tormenta. Y vemos ahí mismo en el Evangelio de Juan 6, versos 16 al 21. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Hasta ahí es el 21. Bueno, y dice, me estaba platicando un muchacho que fue ahí a Israel, precisamente ahí al mar de Galilea, y dice, en ese mar, que es un lago, pero es un lago grande, que en la Biblia le llaman mar y todo porque al Mediterráneo, pues no le llamaban Mediterráneo, el mar Mediterráneo le llamaban el mar grande. Y al otro del mar muerto, creo que era el mar salado le llamaban, pero a ese de Galilea le llamaban el mar de Galilea o el de Tiberias, el mar de Tiberias. Entonces dice que ahí en ese lugar los llevan a pasear a los turistas en barcas. Y dice el mar o ese lago, dice, puede estar el tiempo así bien calmadito, bien todo, dice, y cuando van allá adentro, dice, en ocasiones de repente, dice, un aire tan fuerte, dice, y se vienen olas y todo. Entonces dice que es, que les explican ahí que es por la biografía de cómo están las montañas y las corrientes de aire, pero vemos que dice que quizás algo así pudo haber estado pasando, pero en la Biblia vemos pues que fue algo milagroso, y si vemos en los otros evangelios dice que se quedaron admirados porque decían, bueno, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos y el mar le obedecen, o sea, la naturaleza le obedecía cuando él decía, y claro que era sobrenatural también que caminara sobre las aguas, ¿no? Era milagroso. Entonces podemos mirar ahí que dice que en la quinta señal el Señor Jesucristo calma esa tempestad que estaba pasando ahí. Dice, la salvación trae paz. Dice que después de ello, en uno de los evangelios, en otro evangelio dice que se hizo bonanza, o sea, tranquilidad completa. Y ya pues ahí estaban cerca de la orilla, salieron. Entonces, la salvación trae paz. También en la señal número 6, dice, Jesús sana al ciego o a un ciego. Y lo vemos ahí en el Evangelio de Juan 9, versos del 1 al 7. Nuevamente dice, si alguien quiere darle lectura. Amén. Amén. Del 1 al 7, capítulo 9, versos del 1 al 7. Amén. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Dice, la salvación trae luz, ¿verdad? Dice, trae luz. ¿Se acuerdan de una ocasión que creo que eran los fariseos que les estaban argumentando que ellos no estaban ciegos, que veían, ¿verdad? Le estaban reprochando, pero lo que está tratando es que era una ceguera espiritual. Pero en este milagro no era una espiritual, era una ceguera física, que esa persona había nacido con esa discapacidad. Él nunca había mirado. Yo sé que el Señor Jesucristo solamente no hubiera tenido necesidad de escupir en la tierra, de hacer lodo. Algunos hasta podrán decir que es algo antihigiénico, ¿verdad? Algo fuera de lo normal, pero pues este hombre pues no veía, ¿verdad? Simplemente él no supo de dónde venía ese lodo, porque más adelante él dice, pues hizo lodo y me lo untó los ojos y me dijo, ve y lávate, y me lavé y ahora veo, ¿verdad? Así de simple. Dios usa diferentes métodos. En esta ocasión, para hacer esta sanidad, este milagro a esta persona, pues lo hizo de esta forma. Y ordenó y fue. Si él no hubiera ido o no le hubiera obedecido, pues yo creo que no hubiera pasado ese milagro. No lo hubiera pasado. Todo tiene un sentido y un orden. Y vemos pues todo lo que conllevó después de este milagro, todo lo que pasó, porque pues mucha gente que lo conocía decía, bueno, que ese no es el que nació ciego, y otros dicen, no, sí es, y otros dicen, se parece, y todo, y también muchas veces uno relaciona las situaciones como lo estaban haciendo los discípulos, que le hicieron la pregunta, ¿quién pecó? ¿Es por el pecado que esta persona nació ciego? ¿Fueron sus padres o fue él? ¿Por qué nació ciego? Le hicieron esa pregunta. Y él les contestó que no era por ninguna de esas situaciones. No es que pecó ni sus padres. Y claro, no se estaba refiriendo a que esas personas nunca habían pecado. Se estaba refiriendo que ese no era el motivo, porque sabemos que todos somos pecadores, ¿ya? Entonces, si uno puede decir, no, puede decir que esos no pecaron. Mira, esos no pecaron. No se estaba refiriendo exactamente a eso. Se estaba refiriendo que ese no era el motivo. El motivo por el cual él había nacido ciego era para que estaba reservado para ese momento cuando el Señor Jesucristo vino y lo sanara, y todo lo que conllevó después de ese acontecimiento, ¿ya? Para que la misericordia de Dios, la gracia, se manifestara en ellos y en todos los demás que le conocían. Entonces dice que la salvación trae luz. También vemos, resucita a Lázaro, vemos cuando resucitó a Lázaro, y lo vemos ahí en el Evangelio de Juan 11. Amén, hermano. Amén. Y vamos a leer del verso 38 al 45. Evangelio de Juan 11,
versos 38 al 45. Dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Gracias, hermano. Entonces, aquí miramos que esta milagro y todos los milagros que el Señor Jesús hizo y que aún sigue haciendo son extraordinarios. Rebasan toda la física. Estaba muerto Lázaro, 4 días de muerto. La hermana le dice, cuando él dice, pues quiten la piedra, ahí estaba sepultado en una cueva, en una tumba, y quiten la piedra. Y la hermana pues luego sale y dice: no, pues es que ese ya es un cuerpo de 4 días, está descompuesto, el olor va a ser insoportable, ¿verdad? No tiene, ¿cuál es el propósito de sacarlo ahí? Entonces Jesús le ordena, sale. Yo sé que Dios tenía todo preparado y no podemos decir, bueno, ¿qué pasó con ese cuerpo? ¿Se descompuso, no se descompuso? ¿Olía o no olía? No lo sabemos, porque pues solamente Dios sabe cómo guardó ese cuerpo ahí para que al momento de que Él hablara, pues se levantara y se levantó. Milagrosamente también, porque dígame usted, tenía atadas las manos, los pies, estaba envuelto en vendas y aún su cara estaba vendada. Y la Biblia dice que salió. Lázaro, ven fuera, salió. ¿Cómo salió? ¿Cómo? Caminando no podía, tenía los pies atados, ¿verdad? No se sabe, solamente pues es algo de pensar, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo salió flotando? No se sabe, porque no podemos argumentar, salió de esa forma, salió de esa otra forma. La Biblia dice que se presentó y salió, ¿verdad? Salió. Y para que pudiera caminar y todo, pues desátenlo, quítenle todas las vendas y ya. Todo este milagro pues trajo muchas personas que creyeron, más personas creyeron en el Señor Jesús, e incluso personas que estaban ahí en el templo, que tenían algún cargo en el templo, y aquellos que por alguna razón no quisieron creer, lo condenaron a muerte. No solamente a él, también a Lázaro. Y Lázaro, ¿qué culpa tenía, verdad? que también lo querían matar, porque por causa de esa situación, de ese milagro, muchas personas se iban con el Señor Jesús. O sea, conseguía más seguidores. Y aquellos, pues,
no querían. Sabemos que la Biblia dice que fue por envidia, que por envidia lo crucificaron, porque dice, si eso sigue así, nos van a dejar solos, van a dejar el templo solo y lo van a seguir a él. Y bueno, ese templo lo cuidaban tanto y a las últimas se los vienen destruyendo. Y hasta la fecha, pues ahí está el montón de piedras ahí regadas, por las piedras ahí están. Un pedazo de muro. Entonces, la salvación trae vida, ¿verdad? Trae vida. Dice el Evangelio, dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados y nos dio vida. Entonces la salvación trae vida. Por supuesto, cada uno de estos milagros revela la deidad de Jesucristo. Evangelio Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Estas señales también sirvieron como oportunidad para los para los discursos y entrevistas de Cristo. Por ejemplo, Nicodemo vino a Cristo debido a las señales, ¿verdad? El que él había realizado. Evangelio Juan 3:2. Dice, y voy a leer desde el primero. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire, y cuando dice, no solamente era Nicodemo, pero solamente él se atrevió a ir, pero dice, sabemos, está refiriéndose a él y a algunos otros más, que eran ¿qué? Que eran maestros, que tenían algún puesto ahí en el templo, que eran líderes. Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cuál era el motivo? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Y vemos, él lo vemos ahí, a Nicodemo, que aunque haya ido de noche y la mayoría de las personas piensa que fue como en secreto para que no lo miraran, porque pues capaz que lo apedrean ahí, la gente, ellos estaban pero sí prestos para apedrear a una persona desobediente. Vemos que al Señor Jesucristo lo querían apedrear, lo querían tirar a un barranco después de que había leído una profecía que les dijo que ahí se estaba cumpliendo y ya lo querían tirar ahí. Nunca llegó a pasar eso porque pues él tenía que cumplir todo el propósito por el cual había venido acá a la tierra. Pero vemos, por ejemplo, a Esteban simplemente lo sacaron y lo apedrearon, y ahí a Nicodemo le hubiera podido hacer lo mismo si él hubiera esto que está diciendo que fue ahí a verlo, si lo hubiera hecho en público,
rapidito lo apedrean. Entonces, dice que fue por las señales que veía. Y él realmente, pues, cuando el Señor Jesucristo lo llevaron a ese juicio y que después lo crucificaron, dice que ahí estaba Nicodemo, pero él no estaba de acuerdo en ello. Y también cuando ya iban, dice que él le llevó flores o algo así, un arreglo, cuando lo iban a sepultar. Entonces, dice que pues él era como un seguidor, como el de la policía secreta, estaba en secreto. La curación del paralítico, de ahí que leímos, del capítulo 1, dio lugar a un discurso que lo podemos mirar en el Evangelio de Juan 5, versos del 10 al 47, y ahí vamos a terminar. Ya se nos terminó el horario, no vamos a terminar el estudio, pero sí el horario ya nos está ganando. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 10 al 47, dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo. Ese es lo que aconteció después de que el Señor Jesucristo le dijo que levantara su cama donde estaba y que fuera. Entonces dice en el 11: él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Le estaban acusando de que no le era permitido ir cargando su cama, el lugar donde él estaba acostado, su sleeping bag, por decirlo de una manera. Debió haber algo, no sé, pero era donde él se acostaba. No le estaba permitido. Qué dureza de corazón de una persona cuando él, sabiendo que, mira, pues, estabas enfermo y estás bien, qué bueno que ya puedes caminar, ¿cómo fue tu sanidad? Porque, pues, te veíamos ahí todos los días ahí tirado y ahora te miramos caminando y hasta andas cargando eso. ¿Qué pasó? No, no le dijeron eso. No le dijeron, no te es lícito estarlo cargando. Entonces, él le dice, bueno, el que me sanó debe haber sido alguien bien importante. Y no solamente me dijo que levántate, sino me dijo que me lo llevara también. Entonces le estaban ahí recriminando. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, o no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Simplemente se fue y pues quién era, quién sabe. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Pues, ¿qué cosa peor le puede venir a una persona? La muerte. Y dice que la paga del pecado es muerte. No peques más. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le habían sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Ahí está, procuraban matarle, porque hacía esas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios.
Amén. Y si tienen preguntas, me las hacen la siguiente semana porque ya se ha terminado el tiempo. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar para seguir con nuestro programa de este día. Gracias, Padre, le damos en ese día que usted nos ha dado. Le damos gracias por su palabra, por la porción de su palabra que hemos leído, y le damos gracias, Señor, por todas esas señales y milagros que usted hizo, que están registrados en este libro, y también todos aquellos que no están escritos, pero que aún en ese día se siguen haciendo. Le damos gracias. Y todo, Señor, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.